Querida Delia, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Hace 100 años nacía un hombre importante en la literatura, en la ensayística uruguaya, Carlos Real de Azúa. Exacto. Contame algo de su vida, de su obra. Bueno, nació 10 años antes que yo. 10 años antes. Te voy a decir una cosa, yo lo conocí personalmente, sí, claro, era profesor en la época en que yo era estudiante, todavía no había entrado al Instituto de Profesores, pero era aquella persona que te causaba sensación solamente verlo caminar por las calles de Montevideo, por algo en que él parecía que no estaba participando del momento. Parecía un poco inefable, algo, y yo luego he leído algunas de las cosas de gente que estuvo más cerca con él y que todo el mundo te decía lo mismo. Él daba como un paso al costado o un paso para atrás, después de decir cosas geniales y dejar pensando a la gente con una estructura de pensamiento muy original para la época. Por eso se le llama el fundador de muchas cosas. Por ejemplo, la estética literaria, que es una de las asignaturas que él estableció en el Instituto de Profesores Artigas, donde yo después entré. Él estableció eso como una posibilidad de conocimiento bajo esa estructura, que fue completamente inusual para la época. En eso fue totalmente creador de un programa nuevo. Pero él cuando hizo eso, él empezó en la literatura, empezó con estudios literarios, pero inmediatamente los mezcló, los juntó con estudios históricos y además con estudios que necesariamente tenían un pensamiento abstracto para ser manifestados. Y esa es la originalidad tremenda de Real de Azúa. Yo había pensado hasta leerte alguna de las frases de él, por ejemplo, en este libro, Montevideo, el peso de un destino, él tiene una frase en la cual, sin que te dieras cuenta, utiliza 6 diferentes circunstancias en la misma frase, sin punto solo al final, pero no dividiendo la frase, lo cual es un prodigio en el habla. Esa posibilidad de unir un principio, un desarrollo, un fin y las relaciones con el entorno, con el contorno del cual está hablando él. Bueno, él era un amante de su ciudad. Montevideo para él era un tesoro que lo recorría y lo conocía como nadie. Además, muchas veces él no se fijaba con quién estaba hablando, pero hablaba con esa persona como si esa persona fuera de su mismo desenvolvimiento intelectual. Entonces muchas veces la gente quedaba sorprendida de lo que había dicho y requería su tiempo reconstruir aquellas frases, pensarlas y desentrañarlas. ¿Qué frases son aquellas así que impactaron, que a vos te han quedado? Bueno, por ejemplo, te digo, yo no hice la carrera de literatura, que es lo básico de él, porque así pudo, a través de la literatura que él conocía, desenvolver la historia. En realidad, los hechos históricos pasan con una diferente densidad al futuro, y que es nuestro trabajo, cuando pasan por la expresión literaria, por la expresión artística, por la expresión musical. Y si no, el ejemplo lo tenemos. ¿Qué ha hecho Citarrosa sino recordar el pasado con música? ¿Qué ha hecho Benedetti hablando y refiriéndose al pasado sino con la forma poética? Bueno, lo que hacía Real de Azúa era convertir todos esos conocimientos tremendos que él tenía de todo, porque se había leído todos los libros, decían que él había leído todo,
de todo lo que hablaba, de todo conocía, de todo sabía. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Aplicar el pensamiento abstracto. El pensamiento abstracto, yo considero, no soy una docta en esto, por supuesto, pero es una forma muy, muy atrayente, y porque además nos permite a nosotros ubicarnos en otro lugar que es un lugar distinto al del hecho, al de la circunstancia, al del acontecimiento, al del simple relato. El pensamiento abstracto implica una consideración que lleva a una interpretación, y nada puedes interpretar si no lo puedes comparar. Él era un comparador nato, pero solo podés comparar lo que conoces. Por eso el conocimiento enciclopédico que Real de Azúa tenía acerca de la historia y de la literatura. Y esa es la grandeza de él. Por otra parte, en ese momento en Uruguay existían Emil Rodríguez Monegal y Carlos Rama. No, Carlos Rama es el hermano. Sí, Rama, el literato. Y entre los tres formaban un trío de pensadores que se dedicaron a desentrañar qué era Uruguay y qué era el uruguayo y a dónde íbamos además, ¿verdad? Sobre esto no se había escrito antes. Eso es lo importante, por eso le llamamos fundador. Es el iniciador del ensayo. El ensayo no es un relato de hechos. El ensayo es una interpretación de los hechos. Y mira que tiene esta antología del ensayo uruguayo contemporáneo, publicada en 2 tomos, donde él analiza lo que significaron más de 40 pensadores uruguayos, historiadores, trabajadores del arte, trabajadores de la cultura. ¿Te imaginas que en 2 tomos él analizó más de 40 uruguayos? Esto es tener un conocimiento cabal de lo que estaba diciendo, de lo que él estaba hablando y de lo que era su pasión. Por eso se dice que él conocía a todos los uruguayos, conocía todos los libros, conocía Montevideo como la palma de sus manos, y además daba un mensaje que siempre estaba por encima del común. Y esa es una gloria que... En ciencias políticas también es un... En ciencias, sí. Mira, su biblioteca fue donada, creo que por sus parientes, ¿cómo se llama? La universidad, no, de Ciencias Sociales, la Facultad de Ciencias Sociales. Y sus libros fueron llevados allí más de 1.400 ejemplares que constituían su biblioteca, y todavía la mitad de sus escritos que no tomaron forma de libro no han sido recuperados, no han sido trabajados, no han sido digitalizados. O sea que queda una gran tarea por delante para Uruguay con respecto a Carlos Real de Azúa. Y él no se tomaba como un protagonista de la cultura, pero lo era. Pero él se escondía detrás del conocimiento. Un hombre modesto. Muy modesto, del cual existen pocas fotografías, porque no le gustaba que lo fotografiaran. Bueno, y te digo una cosa, es uno de nuestros autores que hay que seguir estudiando, porque el nivel que él alcanzó, realmente creo que no es para todos. Yo también cuando lo leo, tengo que leer 2 o 3 veces sus frases por esa posibilidad de encadenar hechos y acontecimientos, ¿no? Que era propio de él. Y eso solo se da en una mente maravillosa. Entonces se dice que él tenía la felicidad de la inteligencia. Creo que es así.